Reading from the beginning of the book of the prophet Haggai. Comienzo del profeta Ageo. On the first day of the sixth El month, año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, the word of the Lord vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. to the governor of A Zorobabel ben Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué ben Josabac, sumo sacerdote. Jehozadak. Así dice el Señor de los ejércitos. This people says, Este pueblo anda diciendo, "Not yet come." todavía no es tiempo de reconstruir el templo. Then this word of the Lord, La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. it is time for you to dwell. De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está en ruinas. Now thus says the Pues ahora dice el Señor de los ejércitos, meditad vuestra situación, sembrasteis mucho y cosechasteis poco, comisteis sin saciarnos, bebisteis sin apagar la sed, os vestisteis sin abrigaros, but not been y el que trabaja a sueldo recibe paga en bolsa rota. Así dice el Señor, Thus says the meditad en vuestra situación, subid al monte, traed maderos, construid el templo para que pueda complacerme that I may take pleasure in it. y mostrar mi gloria, dice el Señor. Verbum Domini. The Lord takes delight in his people. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su The pueblo. Lord a new song. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegra Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Let them praise his name and Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. let the faithful exult Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, at the high praise. con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I am the way and the truth and the Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. comes to the Father. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Herod the Tetrarch En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, still others, y otros one of the ancient que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herod said, Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. I hear such ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Verbum Domini.
Today, in the first reading from the prophet, Hoy en la primera lectura del profeta Ageo, vemos que el profeta está exhortando al pueblo para que terminen la construcción del templo. Lo que sucedió es que el reino del sur fue llevado en cautiverio en el año 587 a.C., regresa en el año 538. Ciro el Grande de Persia había conquistado el imperio babilonio y los liberó para que regresen. E incluso escuchamos anteriormente que acerca de que él dio dinero para animar a la gente por edicto a que reedifiquen el templo. Fue una inspiración del Señor realmente. Así que pasaron 50 años que el pueblo había estado ausente, regresan, el templo había sido destruido y era el momento de reconstruir. Y pone un altar de sacrificio en el santuario. Es una escena conmovedora porque la gente estaba regocijándose, sin embargo había tristeza porque era solo una sombra del templo de Salomón, de lo que habían perdido. Algunos de los ancianos ahí recordaban el templo de Salomón. Y Ageo llega en esa época de 17 años en que dejan de edificar, dejan la reconstrucción. Y en este pasaje de hoy, el primer capítulo, él está exhortando al pueblo a que se enfoquen en esto, se enfoquen en el templo. Y obviamente hay dificultades, están de regreso en una época en que están decimados y tienen que reconstruir sus vidas, sus casas, sus cultivos. Tenían problemas con los samaritanos, querían ser parte de la reconstrucción del templo y los fieles que quedaban decían no, esta es una labor que el Señor nos ha dado a nosotros. Y tenían a otros forasteros que vivían en la tierra, que querían ser parte. Vemos nuevamente que no cumplen con la alianza, no viven según la alianza plenamente. Y Ageo los está fustigando, diciéndoles, tienen problemas con la tierra, etcétera, porque el templo aún sigue en ruinas. Pongan al Señor en primer lugar, pongan a su reino primero, como diríamos hoy. Y Él les da esperanza y les dice, el templo finalmente será reconstruido en esplendor. Eso ocurriría con Herodes el Grande en el año 20 a.C., cuando empieza un gran proyecto para reconstruir el templo. Así que Ageo trata de darles un poco de ánimo, pero aquí es una advertencia bastante severa, porque Él les dice, ustedes se enfocan en ustedes mismos, en sus propias casas revestidas de madera. Es como decir que estaban enfocándose en el lujo en sus propias casas, que estaban tratando de reconstruir. Y les dice, mediten su situación. Han sembrado mucho y cosechan poco, comieron sin saciarse, bebieron sin apagar la sed, se vistieron sin abrigarse y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Creo que esa es una descripción para todos nosotros cuando nos olvidamos del Señor, cuando no nos enfocamos en Él, cuando no lo ponemos en primer lugar. Todo lo demás en nuestras vidas se desmorona y tratamos de ir y obtener algo del mundo material para nosotros mismos que no podemos obtener. Tratamos de obtener esa plenitud, esa satisfacción de Dios, de tener ese enfoque espiritual en la vida, porque hemos sido creídos para Dios. Somos seres físicos y espirituales. No podemos saciarnos meramente con lo material. Así que Ageo les da una charla bastante severa y empiezan nuevamente en el año 520 a.C. y lo termina en el año 515, el templo. Pero es un templo mucho más pequeño. El Evangelio de hoy, vemos que Herodes escucha rumores y pregunta, ¿quién es este tal Jesús? Unos cuantos versículos antes, Jesús ha resucitado a la hija de Jairo de entre los muertos, ha enviado a los 12 a proclamar el reino, les da autoridad
por encima de los demonios. Y si pensamos en esto, ellos están completando el esplendor de este gran templo, pero Jesús está dando inicio a su reino con estas grandes señales y incluso les da autoridad a sus discípulos para que salgan y hagan grandes portentos y señales. Algo grande se avecina, un nuevo reino está siendo formado. Y sabemos que Jesús, vemos en las Escrituras que Él es la realización del templo. Él dice, destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Él está enseñando en el templo. Él está diciendo que el propósito del antiguo templo ya está llegando a su fin y el Nuevo Testamento, ese templo es escrito como el estrado de los pies de Dios, donde mora su nombre, donde su gloria se manifiesta. Se le llama la casa del Señor. Lo único que le falta decir es una expresión poética. Los judíos tenían un sentido muy bueno de la trascendencia de Dios, de que el mundo no era capaz de contenerlo. Y Jesús trae algo nuevo de la presencia de Dios. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Él es la realización de ese templo del Antiguo Testamento, un lugar de alabanza verdadera del Padre. Es lo que decimos en la misa, que lo alabamos en Él y a través de Él. Pero en Jesucristo tenemos acceso pleno a Dios Padre. En el Antiguo Testamento, cuando vemos el Espíritu Santo, la nube de gloria que desciende sobre el templo, Jesús está en unión con el Espíritu Santo, posee plenamente y está en unión plena con el Espíritu Santo y Él nos da ese Espíritu a nosotros para incorporarnos a su cuerpo para alabar al Padre. En Él tenemos acceso al Padre para ser hijos de Dios, para ser hijos en el Hijo, para alabar a Dios en espíritu y en verdad. Así que Él cumple lo que era la intención del templo, pero que no pudo llegar a cumplir. Él lo cumple. Y el mismo desafío es para nosotros el día de hoy, ponerlo en primer lugar, poner su reino en primer lugar, enfocarnos en edificar el reino, preparar el camino para el reino, servirlo, buscar su voluntad. En las últimas lecturas de los días pasados hemos estado leyendo acerca de convertirnos en discípulos al escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Jesús está formando una familia nueva, una comunión nueva en torno a Él. Ese es el reino. Cuando Él es elevado, Él llama a todos los pueblos hacia sí. Y Él dice, ese es el reino. Tener comunión con Él. Cuando Él es nuestro Señor, cuando nos convertimos en sus discípulos y lo seguimos a Él, así es como prosperamos. No en el sentido mundano, sino en la forma en que nos realizamos, en que tenemos más vida, la forma en que edificamos una paz y armonía duraderas sobre esta tierra, es mediante su reino. Tengamos fe, seamos discípulos de Él y sigámoslo siempre poniéndolo en primer lugar.